En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, hoy nos hallamos en el primer día del año, 1 de enero del año 2024. Litúrgicamente estamos en lo que se llama la octava de Navidad, que la fiesta de Navidad tiene octava, como Pascua y Pentecostés. Y también esta fiesta de hoy se llama la circuncisión del Señor, pues el niño Dios, a los 8 días después de su nacimiento, fue circuncidado según la ley judía. Y a eso hace alusión el muy corto evangelio de la misa de hoy. La Iglesia desea que en este día renovemos la alegría de hace 8 días, la alegría de la Navidad, del nacimiento del Redentor del mundo. Litúrgicamente es como si volviéramos a celebrar la Navidad, como si hoy otra vez estuviéramos en el 25 de diciembre. De hecho, el introito de la misa es el mismo de hace 8 días, el hermoso Puer Natus. La epístola es la misma de la primera misa de Navidad, la misa de la noche, y muchos textos se repiten también. Por tanto, renovemos hoy las acciones de gracias a Dios nuestro Señor por haberse encarnado y haber nacido entre nosotros, haberse hecho hombre, haberse hecho niño. Y renovemos las santas meditaciones y reflexiones sobre este gran misterio de amor de Dios para con nosotros. Pero como hoy estamos iniciando un nuevo año, el 2024, quisiéramos hablar de un tema que se presta mucho, a saber, el cambio de vida, los propósitos para este nuevo año que estamos comenzando a transitar. Año nuevo, vida nueva. En primer lugar, demos gracias a Dios por el año 2023 que pasó, que ya dejamos atrás, y que gracias a la bondad del Señor pudimos transitar, y por el cual, de hecho, ayer cantamos el hermoso himno Te Deum, precisamente como acción de gracias. También seamos muy agradecidos con Dios nuestro Señor de que hayamos podido llegar a este nuevo día, a este año nuevo 2024. ¿Cuántos que no han llegado? ¿Cuántos de nuestros conocidos o seres queridos nos dejaron a lo largo del año pasado, del 2023, y no han podido llegar a este nuevo día, a este nuevo año? Entonces, primeramente, demos mil y mil veces gracias a Dios por su gran misericordia que nos ha preservado hasta este día. Asimismo, aprovechemos el día de hoy para pedirle con toda la sinceridad de nuestro corazón perdón por los muchos pecados, por las innumerables infidelidades, por las incontables ofensas en que hayamos caído a lo largo del año pasado. Y alabemos su gran y bendita misericordia que tantísima paciencia nos tiene. En este sentido, valdría la pena sacar un tiempito para hacer un esmerado examen de conciencia sobre las faltas en que más caímos el año pasado, sobre cuáles fueron nuestros defectos dominantes, sobre cuáles fueron los pecados en que más reincidimos. Analizar bien las causas de los mismos, las ocasiones de pecado que nos llevaron a ellos, las cosas que influenciaron o nos llevaron de uno u otro modo al pecado, y tomar las resoluciones y propósitos apropiados.
meditar y pensar cómo fue el 2023. De esos 365 días que tuvo el año, ¿cuántos de ellos estuve en estado de gracia? ¿Todos? ¿La mayoría? ¿La mitad? ¿Un cuarto? ¿Muy pocos? ¿Ninguno? Pregunta muy importante, pues de su respuesta depende si el año pasado fue un buen año o un mal año. Poco importa si empresarialmente avancé, si conseguí un mejor puesto de trabajo, si ahora gano más plata, un mejor salario, si no sé qué, si no sé cuánto. Nada de eso importa si el año pasado no lo viví en gracia de Dios. Avancé en mi vida espiritual. El año pasado progresé en mi vida espiritual o retrocedí, recayendo tal vez en pecados que ya había antes logrado superar, vencer. En definitiva, ¿fue un año provechoso para mi alma o un año perdido? Un año desperdiciado que no ha de volver, porque los días pasan, los años pasan, el tiempo pasa y no vuelve. El tiempo que ya pasó, está perdido. No podemos sino llorar el mal uso que le hemos dado, pero ya no está. Solo nos queda el presente. Y si alguno, desgraciadamente, debe lamentar que el año pasado no haya sido un buen año, que no haya pasado todos los días o la mayoría en gracia de Dios, pues para este año nuevo 2024 podríamos decir que se impone como primer y principal propósito el vivir siempre en gracia de Dios, las 24 horas del día, todos los días del año. Para lo cual debemos decidirnos a hacer una muy buena y concienzuda confesión, con un propósito muy firme de cambiar y corregirnos, de apartarnos de todas las ocasiones de pecado, personas, lugares, etc. Y para dicha confesión sería muy bueno y recomendable, aunque ya se hubieran confesado, volver a decir los pecados más graves o en que más se cayó el año pasado, para así renovar el dolor de haberlos cometido, pedir de nuevo perdón a Dios por ellos e impetrar de esta manera su gracia para poder evitarlos en lo futuro. Al momento de pensar en los propósitos que vamos a hacer, debemos tener en cuenta que deberían versar sobre las siguientes tres cosas: oración, penitencia y limosna. Primeramente, oración. Entonces, reflexionar, meditar. ¿Cómo estuvo mi oración el año que pasó? ¿Hacía yo oración todos los días? ¿Solo de vez en cuando? ¿Casi nunca? ¿O directamente nunca? La asistencia a la Santa Misa. Iba a la misa todos los domingos y días de precepto. Y tal vez no solo eso, sino incluso alguna vez entre semana, en algún día que no fuera precepto, pero por ir a la misa, para santificarme así, rezar. Y así
a este respecto, el primer propósito que se impone en esto de la oración es, sin duda, rezar el Santo Rosario todos los días, hacerlo todos los días sin falta. Siempre insistimos en este tema, con frecuencia volvemos sobre él. Rezar el rosario diario, que implica la salvación de nuestra alma. Si uno realmente lo cumple, si uno realmente lo hace con amor, con devoción a la Virgen, con propósito de enmienda, el rosario diario es la salvación del alma. Entonces, rezar el rosario todos los días y que sea de verdad. Tal vez pensar cuántos otros primeros de enero, otros inicios de año, uno habrá pensado, sí, voy a hacerle caso al Padre, voy a rezar el rosario todos los días este año. Ahora sí, por fin me decido. Y cada uno tendría que pensar, y lo hice. Este 2023 que pasó, yo fui alguien que rezó todos los días, sin falta, los 365 días, el rosario, todos esos días. O no. O primero sí y luego no, o tenía altibajos, ahora está bien fervoroso y sí, luego ya no rezaba nunca nada. Y hay que meditar y pensar. Y como decimos, tiene que ser el primer propósito en este sentido. Rezar el rosario todos los días, hacer verdaderamente ese esfuerzo. Así se me haga tarde, son las 9 de la noche, las 10, las 11, estoy muerto de cansado, pero no he rezado mi rosario. Pues lo rezo, así sea caminando, de pie, mojándome la cara, poniéndome piedras, arrodillándome sobre piedras, lo que ustedes quieran para no dormirse uno, pero rezo mi rosario. No me voy a dormir sin rezarlo. Estoy que me muero el cansancio, pero voy a cumplir el propósito. No le voy a fallar a la Virgen. O hacer también las oraciones de la mañana y de la noche, algo en lo que fallamos mucho. Muy buen propósito para el nuevo año. Dedicar a Dios son solo 5 minutos, no es más que eso, no es la gran cosa. 5 minutos a la mañana y 5 a la noche, al momento de despertarnos, antes de acostarnos, para encomendarnos a Dios, dar gracias por el nuevo día o por el día que pasó, pedir perdón por los pecados en ese día tal vez cometidos. 5 minutos. No es que, no, yo no tengo para estar 1 hora antes de dormirme. No, son 5 minutos. Es un ratico nomás. Y en la mañana lo mismo. Otra opción podría ser implementar la meditación, la oración mental en nuestra vida espiritual. Unos 20 minutos al día para pensar, a reflexionar sobre las verdades de la fe, sobre nuestra relación con Dios. Alguien tal vez que ya reza el rosario todos los días y esté pensando qué puedo ofrecer para este nuevo año en oración, meditar. 20 minutos nomás. Le bajamos un poco al tiempo que perdemos en las redes sociales y hasta para meditar 1 hora podríamos tener todos los días, pero con 20 minutos está bien. 20 minutos que uno medite, uno coja un libro piadoso, preparación para la muerte, o al que ustedes quieran, la Biblia, el Evangelio, la Sagrada Escritura, los Proverbios, el libro de la Sabiduría, leer un poco, pensar, meditar sobre eso. Hacer lectura espiritual. Poco y nada suele leer el hombre moderno y mucho menos cosas espirituales. Entonces, tal vez leer 10 minutos al día, algún libro espiritual o la misma Sagrada Escritura, un capítulo tal vez si quieren. Se lo pongo fácil, esos 5 minutos, tal vez menos, un capítulo al día, tal vez a la noche, antes de acostarme junto con mi oración de la noche, un capítulo del Evangelio nomás. Una parábola si quieren, ni un capítulo entero, una parábola, pero hacer algo espiritual. Porque como decíamos, pensemos el año pasado, de pronto seamos de esos que a duras penas alguna que otra Ave María en el día y la señal de la cruz antes de comer y ya.
y la misa algunos domingos porque no iba a todos, a veces faltaba. Entonces hay que pensar, meditar. La vida del católico tiene que ser vida de oración. Y San Alfonso María de Ligorio enseña que el que reza se salva, el que no reza se condena. Así de sencillo. Otro propósito muy bueno sería el venir más seguido a misa. No solo los domingos y fiestas de precepto, como es evidente, sino también entre semana. Algún día que no sea obligatorio. No digo todos los días, pero si uno de repente alguna vez ir a misa entre semana, no nos va a hacer daño, todo lo contrario, nos va a hacer mucho bien. Y vamos a hacer que desciendan las bendiciones de Dios sobre nosotros, nuestra familia, nuestro trabajo, que a veces es la excusa, es que no tengo tiempo. Vaya y va a ver que con menos tiempo le rinde más, porque Dios le va a bendecir el trabajo. Claro que sí, hay que ser hombres de fe. Entonces, venir a misa más seguido. Ahora pasando a la penitencia. La vida del católico tiene que ser una vida que tenga sacrificios, mortificaciones. La vida cómoda, la vida muelle, sin ninguna mortificación, sin ningún sacrificio, es fatal para la vida espiritual, es fatal, debido a nuestra naturaleza caída. Si uno realmente no hace nada de penitencia, de mortificación, pues de pronto ahí tenemos la causa de nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras recaídas. ¿Por qué será que no progreso en la vida espiritual? ¿Por qué será que nunca mejoro? Siempre ando en lo mismo. Pues analícese, al menos en este punto. Muy probablemente haya poco y nada de esa mortificación que tiene que haber, que puede ser en cosas pequeñas. No hay que pensar, entonces me tengo que coger a flagelazos como los santos. No hace falta llegar a tanto, porque Dios ve más la calidad que la cantidad. El amor con que uno lo hace y el hecho de que uno lo haga. Entonces, en primer lugar, meditemos y pensemos qué sacrificios, qué mortificaciones practiqué el año pasado. En el 2023, ¿qué fue lo que hice? ¿Hice algo a ese respecto? ¿O más bien brillé por la ausencia en mi vida de sacrificio, de penitencia? Y la pregunta importante para el día de hoy, ¿qué haré este 2024 respecto a esto, a la penitencia? Hay varios propósitos que podemos formular. Algunos ejemplos pueden ser mortificarnos en la comida, en el alimento. Hacer de vez en cuando, algún día, un ayuno, o algún día hacer abstinencia. No nos vamos a morir, ni nos va a pasar nada, les aseguro. Si de repente un día a la semana, y tal vez ni siquiera todas las semanas, pero le ofrezco a Dios, este día ayuno, hago un pequeño ayuno. O no como carne, hago abstinencia. No ayuno, pero sí hago abstinencia. Y no voy a comer carne. O le ofrezco a Dios, quiere algo más suave, no comer entre comidas. Hago mis 3 comidas normales, pero entre comidas nada, fuera de agua. O un día no comer dulce, o no tomar el tinto que tanto me gusta. O cada uno piense, y eso tiene miles de aplicaciones prácticas que cada uno puede hacer. Pero el punto es ofrecer algo. Como decimos así, sea algo tan pequeño como no tomar el tinto, no comer el dulce, pero tiene valor ante Dios y es necesario en nuestra vida espiritual. Otro sacrificio o tipo de sacrificio que podríamos ofrecer, y de hecho eso nos cuesta bastante, es levantarnos más temprano, madrugar un poquito. No mucho, si quieren, pero un poquitico, unos 10, 15 minutos. Que le pongamos antes de la alarma. Y eso sí, pararme en el momento que suena, porque hay otro punto para mortificarnos. Que suena la alarma y andamos siempre ahí, ya ahorita ya me paro en 5, 10, 15, 20 minutos. Y no, hay que mortificarse. Suena la alarma y pegar el brinco.
Y un buen sacrificio, como decimos, decir, bueno, me levanto a X hora, pues pongámoslo 15 minutos antes. Y algo muy bueno de este propósito es que muy fácilmente se puede combinar con la oración. Por ejemplo, levantarme 20 minutos más temprano y hacer un poco de meditación. Ahí muy fácilmente se combinan. Y de hecho, la mañana suele ser el mejor momento para la oración, porque la mente, la cabeza está fresca, uno recién inicia el día. A la noche ya uno, después de todo lo que uno ha vivido, pasado, ya es más complicado. No imposible, pero más difícil ese recogimiento. También podemos proponernos mortificaciones que van más hacia la voluntad, no tanto en la parte corporal del cuerpo, que hay que hacerlas si son necesarias, pero también las de la voluntad, que de hecho en el fondo son más importantes y más difíciles. Por ejemplo, hablar más poco, guardar más silencio. En especial, si veo en mí que tengo la mala costumbre de ser muy parlanchín y hablar mucho y demasiado. Entonces, voy a guardar más silencio, hablar menos, dejar mejor que los otros hablen cuando uno está en las conversaciones. No querernos llevar la batuta a la conversación, o que se hable solamente lo que uno quiere o a uno le interesa. También proponernos ceder en nuestro parecer, cuando son cosas que evidentemente no envuelvan pecado, aprender a ceder en nuestro parecer, no querer siempre imponer lo que nosotros queremos y en la forma que lo queremos y en el momento exacto que lo queremos. Saber uno mortificar la voluntad, que sea como quiere mi prójimo, aunque no es lo que yo desearía, pero mortificarme. Proponerme no decir nada de las demás personas, a no ser que sea algo bueno. Y eso nos va a ayudar a evitar la crítica, la murmuración. También mortificar nuestra imaginación, evitando los pensamientos inútiles, impertinentes, tal vez no malos en sí mismos, pero pensamientos ahí que uno dice, pues, ¿para qué pienso esto? Una forma de mortificarse. Y eso mismo no lo puede aplicar tal vez a cosas como videos en las redes sociales, que no son tal vez malos, no estamos hablando de cosas malas, pero uno dice, pero esto ¿para qué? Estoy perdiendo el tiempo. Entonces, mortificarme. No ver esas cosas que ni van ni vienen, mortificar mi curiosidad. Y una nota importante en todo este tema de las mortificaciones, los sacrificios, siempre consultar al confesor o sacerdote para evitar caer en indiscreciones o imprudencias. Entonces hay que tener cuidado porque si son cosas muy pequeñas, como no tomar tinto, el ejemplo que damos, no hace falta preguntar al padre, algo así tan sencillo no es necesario. Pero si alguien ya quiere hacer algo más especial, ¿no? Yo quiero ayunar a pan y agua, o me voy a levantar a la medianoche para estar en vigilia, no voy a dormir en toda la noche, o cosas así, hay que siempre consultar, porque uno puede ser imprudente, indiscreto, y hay que saber siempre encauzar bien ese deseo de la mortificación de la penitencia. Y pasando a la limosna, que es también una virtud muy importante que debe haber en el católico, que no debe faltar en la vida del católico, ya que va de la mano con la caridad, que es la más grande de todas las virtudes. Entonces, también hacer aquí un examen de conciencia y pensar, ¿cómo estuve en la limosna este año que pasó? ¿Era yo pronto, generoso, en dar ayuda a mi prójimo necesitado, en dar limosnas, o era tacaño, avaro, difícil de dar, duro de corazón, en compadecerme de mi prójimo? Sería muy bueno para este nuevo año que nos propusiéramos no dejar pasar una semana sin haber dado siquiera una limosna, así sea pequeña.
así fuera un pequeño alimento a algún indigente, a algún pobre. Otro propósito muy bueno sería donar o regalar tal vez 1 o 2 mercados al mes a familias necesitadas, especialmente a las familias numerosas con muchos hijos. Y no olvidar que también está la limosna espiritual, para aquellos que tal vez no tengan los medios o recursos para hacer las limosnas que quisieran o desearían. Puede pasar. Alguien puede estar económicamente no muy bien o algo apretado y realmente no poder querer, pero no verse en condiciones de dar ese tipo de ayudas. Entonces, las obras de misericordia espirituales, que tienen mucho valor ante Dios y hasta en un cierto sentido o desde un punto de vista son mucho mejores que las obras de misericordia corporales. Entonces, dar un buen consejo, enseñar al que no sabe, instruyéndolo en el catecismo, corregir con mucha caridad y amabilidad al que va por mal camino, consolar al triste, escuchando sus penas y amarguras, rezar por vivos, difuntos, todas cosas que podemos practicar y sobre las cuales podemos hacer propósitos para este año. Concluyendo ya, queridos fieles, pensemos y meditemos todas estas cosas. Si el año que pasó no fue espiritualmente hablando bueno, Dios en su misericordia infinita nos regala un año más, este que está iniciando 2024, para que podamos enmendarnos y corregirnos en aquello que fallamos el año pasado y también para que podamos hacer en este año que inicia las cosas que no hicimos en el anterior. No dejemos pasar esta gracia. No dejemos que se nos sigan yendo los días, los años. Volvemos a lo mismo, meditar, pensar. Cada uno piense cuántos años de vida tiene. ¿Cuántos entonces años ha transcurrido por gracia de Dios? Y pensar uno, ¿qué he hecho? ¿Y cuántos de esos años, tal vez tristemente, han sido años que dejé pasar? Con esa tentación sutil del maligno, con lo cual ha perdido muchas almas de después. Después sí, me voy a corregir, me voy a convertir, me voy a confesar, me voy a enmendar, voy a ser, mejor dicho, un santo. Pero después, porque ahorita, después. Entonces, no, hay que aprovechar este año que Dios nos da, que está iniciando, no abusar de su bondad, no despreciar su bondad, dejando pasar esta oportunidad que nos da. Y quiera el buen Dios otorgarnos a todos que este año nuevo, 2024, sea realmente un año en nuestras vidas para su gloria, que sea un año lleno de bendiciones espirituales y de crecimiento en la virtud. Pidamos a María Santísima que ella nos alcance la gracia de que, meditando todas estas cosas, logremos corregir en nosotros lo que sea desagradable a su divino Hijo y que podamos ser santos según su santísima voluntad. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.